Cuando hablamos de la evolución tecnológica, hablamos de varios aspectos. El primero y el más importante seguramente en estos tiempos es el desarrollo de la conectividad. Y hablar de esta evolución, pues es hablar de 5G. Una de las redes seguramente que ha generado mayor aspaviento y que pues es importante aclarar. Durante muchos meses, desde el grupo RPP, hemos venido fomentando la explicación, toda la parte didáctica acerca de las redes 5G y por qué deberíamos considerarla una evolución importante y positiva en épocas como esta, en donde necesitamos conectividad. Y hemos visto, pues, con sorpresa y con temor, el hecho de que muchas veces la infraestructura nacional se vea saboteada por ignorancia y miedo. Y nos preocupa. Obvio, queremos tener un país más conectado, queremos mejorar las condiciones para que los chicos hagan sus tareas, las personas hagamos nuestro trabajo, pero se está saboteando la infraestructura que lo permite. Y seguramente generada por una condición desinformante a la que no deberíamos darle espacio en pleno 2020. Por eso, hoy vamos a hablar de las redes 5G y aclarar todas las dudas posibles. Hola, soy Jesús Vélez, arrancamos familia.com por RPP, la voz del Perú, y vamos a hablar justamente de esta nueva generación de tecnología para las telecomunicaciones que va a permitir muchos cambios. Y para esto, pues hemos convocado a Alejandro Adamovics. Él es ingeniero electrónico, pero también es director de tecnología y estrategia de la asociación GCM. Si no lo sabías, hay un ente que está agrupando a cientos, bueno, casi miles de empresas dedicadas a las telecomunicaciones en el mundo. Y esa es la GSMA. Y estamos hablando con uno de los miembros representantes para la región latinoamericana y justamente entender cuál es un poco la dinámica de esta nueva red de telecomunicaciones. Alejandro, qué gusto, bienvenido a familia.com desde Perú, ¿cómo estás? Hola, buenos días Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, aquí desde Buenos Aires. Qué bueno ver que estás bien. Hace ya un tiempo habíamos conversado para Metadata, el podcast de tecnología, y tuvimos una conversación bastante larga justamente sobre este tema asociado a la enorme cantidad de mitos respecto a coronavirus y a tantas imprecisiones respecto a la naturaleza de la red 5G, pero partamos por el principio para que la gente pueda entender desde la base. ¿Qué es una red de telecomunicaciones y por qué le llamamos 5G a esta nueva que todavía ni siquiera llega al Perú? Bueno, redes de comunicaciones tenemos de redes móviles desde hace casi 30 años en Latinoamérica. En algunos países se cumplieron 30 años el año pasado, o están cumpliendo en este año las redes móviles. Arrancamos, por supuesto, con la primera generación de las redes analógicas, cuyo único objetivo era la comunicación de voz, con dispositivos muy caros, con unas redes con alcance muy limitado. La segunda generación nos permitió tener mensajería, que era la gran innovación, estamos hablando de hace ya más o menos unos 20 años, 22. La tercera generación fue la primera que nos permitió utilizar Internet, al principio de una manera, la 3G, que hoy sigue estando en funcionamiento, nos permitió a través de los primeros smartphones, allá por el 2006, 2007, 2008, tener unas primeras conexiones de Internet, no del todo satisfactorias, pero suficientes como para poder hacer algunas transacciones. Realmente la cuarta generación fue la que trajo una conectividad suficiente para garantizar una experiencia de usuario acorde con las características que tienen los teléfonos. O sea, los teléfonos avanzaron a la par de las redes y hoy un smartphone 4G nos permite jugar redes sociales, compartir contenidos en HD, videos, fotos, acceder a películas o conciertos o todo tipo de contenidos on demand o en vivo. Y esa es una experiencia que realmente, y sobre todo en Latinoamérica, ha permitido la inclusión de mucha gente que se inicia o cuya primera o principal conexión a Internet es el smartphone. Por eso es tan importante en esta región, en Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. La quinta generación, que como tú bien dices todavía no ha llegado al Perú y de hecho, digamos, prácticamente hay muy pocos lugares en Latinoamérica donde está llegando todavía, plantea no solamente un nuevo salto de velocidad, o sea, lo que hemos visto entre la segunda, la tercera y la cuarta son saltos, principalmente saltos de velocidad de conexión, ¿no? Pasamos de los
cientos de kilobits por segundo del 3G a varios megabits por segundo del 4G. 5G va a tener un nuevo salto de velocidad, propone conexiones de hasta 1 gigabit y con velocidades de pico de 10 gigabytes por segundo. Esto es algo realmente compatible con conexiones de fibra óptica, pero no es la única característica que tiene 5G. 5G viene acompañando la velocidad de otras dos características que son, por un lado, la masividad. La tecnología 5G va a permitir conectar varias decenas de miles de dispositivos a una misma antena. Esto es importante no tanto para las personas, sino para las cosas, el Internet de las cosas o IoT, que va a permitir desplegar una cantidad de dispositivos, por ejemplo, sensores, ya sea, por ejemplo, para censar capacidad de tráfico y poder de esa manera controlar los flujos de tráfico en las calles. Latinoamérica, las grandes ciudades de Latinoamérica, uno de los principales problemas que tienen son el control del tráfico, el control del flujo de tráfico para que no se produzcan atascos. Bueno, esa es una aplicación de clara utilidad en nuestras ciudades. También va a permitir en lo que son las zonas rurales el despliegue de una infraestructura que va a permitir la agricultura de precisión. Es decir, vamos a poder tener sensores que puedan censar en el campo las condiciones de humedad y temperatura y le van a permitir a los agricultores, a quienes se dedican al campo, a poder tomar decisiones, microdecisiones, y generar mayor productividad en la producción. Para explicar ese punto, Alejandro, es importante entender que para una región como Latinoamérica, que basa mucha de su economía en el tema de agricultura, pues dinamizar ese proceso de producción con tecnología le va a permitir al agricultor, a todos los agricultores en general, monitorear mejor su producción, saber si su cosecha tiene alguna variación en tiempo real, porque van a incluir sensores que van a notificarle al teléfono si estas condiciones cambian, si hay más agua, si hay humedad, si ha pasado algo, si activan situaciones de emergencia ante condiciones que no se contemplan previamente. Es decir, se puede hacer un mejor trabajo en beneficio de su economía y de la producción de alimentos, pues para todos. Al final de cuentas, de eso se trata un poco, cómo esta tecnología nueva que permite una mayor conectividad con las cosas es de provecho para los seres humanos. Te voy a pedir que nos acompañes una pausa, Alejandro, porque ya has dado un contexto sumamente completo de la evolución de la tecnología. Ahora, después de la pausa, vamos a hablar de todos los riesgos asumidos, porque para mucha gente en este contexto hay situaciones de duda respecto al impacto en la salud, al tema del cáncer, a esta conexión con la COVID-19, que ya, spoiler alert, voy alertando, no pasa nada. Pero vamos a hacer una pausa y luego del corte seguimos hablando acerca de las redes 5G y el beneficio que traerá a nuestra vida digital cuando comience a desplegarse. De momento en el Perú no hay planes para la licitación. Todavía no existe una licitación del espectro radioeléctrico para las bandas 5G, no hay planes comerciales. Así que tranquilos, no pasa nada. Y también deberían estar más tranquilos cuando empiece. Pausa y regresamos luego del corte aquí en familia.com por RPP, La Voz del Perú. Escuchando y viendo familia.com por RPP, La Voz del Perú. Mi nombre es Jesús Belli, soy el editor de tecnología del grupo RPP. Te invito a ingresar a newsgeek.com, el portal de tecnología más leído del Perú. A través de rpp.p, busca la sección tecnología y ahí está Newsgeek. Y en Newsgeek ya habíamos publicado varias notas acerca del tema 5G, a raíz de toda esta enorme confusión generada por el inicio de la cuarentena, el nefasto despliegue de la pandemia y una siniestra asociación de la conectividad 5G con el despliegue de este virus. Y está conmigo Alejandro Adamovic, él es director de tecnología y estrategia de GSMA Latinoamérica, la asociación que agrupa a casi 1000 organizaciones, entidades, empresas dedicadas a las telecomunicaciones. Y recuerdo que en el episodio que grabamos para Metadata, creo que fue el episodio 74, si no me falla la memoria, habíamos hablado de este tema. Y él me había comentado, estábamos hablando, según lo recuerdas, Alejandro, acerca de los chips
que se había mentado tanto de que se iban a meter a la sangre y de que a través del 5G se iban a activar fantasmalmente para controlar nuestros cerebros. Y tú me dijiste algo que a mí me dejó helado, que es que no necesitamos 5G para eso, que necesitamos 4G nomás. Pero por supuesto, o sea, la verdad que lo que está ocurriendo con esta idea de que 5G propaga virus y puede controlar a la gente es algo realmente, parece de ciencia ficción, es totalmente ridículo. Para empezar, o sea, quienes dicen que 5G facilita la propagación del virus, o sea, si esto fuese así, tendríamos teletransportación, porque estamos hablando de un virus que es materia y alguien está diciendo que eso se puede propagar por ondas electromagnéticas, que es lo que es el 5G y cualquier tecnología. La radio son ondas electromagnéticas, la televisión por aire son ondas electromagnéticas. Eso es absolutamente un disparate. Y el tema de los chips, bueno, para que te implanten un chip te tienen que operar, te tienen que cortar la piel y ponerlo debajo de la piel. O sea, eso una red de comunicaciones no lo hace. Así que, digamos, me río porque la verdad que es un disparate, pero bueno, lamentablemente hay gente que sí lo cree y bueno, está viendo algunos episodios muy desafortunados, ¿no? De quema de antenas, destrucción de infraestructura, que justamente en este momento es todavía mucho peor, porque se están destruyendo infraestructuras que de alguna manera ayudan a que la gente pueda atravesar el confinamiento de la pandemia que tenemos a través de la conectividad. O sea, realmente es, por donde lo miremos, es algo, un disparate. Sí, quería arrancar por ese punto tan dramático y exagerado, porque ahí la perspectiva cambia, porque estamos, creo que casi todos de acuerdo, y si no lo estamos todos, tenemos que seguir trabajando en ello, en que esto es, como bien mencionas, un disparate. Pero quiero ir retrocediendo un poco los parámetros respecto a lo que dice OMS acerca de las redes de telecomunicaciones. Y hay estudios pues que ratifican de momento la inocuidad, que es decir, que todavía no afecta tanto, pero la establecen en una categoría en donde la someten a una condición que podría, en ciertos abusos, producir cáncer, tal y como ciertas plantas y el café. O sea, en la categoría 2B, si no me falla el dato. Y desde ese punto, esa referencia, pues, ya cuando la gente escucha, no, sí, entonces las telecomunicaciones generan cáncer. Claro, el café genera cáncer. Hay plantas que generan cáncer. Todo da cáncer. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que aprender a balancear la información que OMS tiene, las investigaciones que OMS tienen acerca de las redes de telecomunicaciones y su asociación con el cáncer? ¿Por qué se ha hablado tanto de este tema? Bueno, yo creo que se ha hablado de este tema porque, bueno, creo que hay otro tipo de intereses. Estamos hablando de una industria muy relevante, o sea, todo digital hoy, toda la movilidad, la conectividad prácticamente disponible. Estamos hablando de en países, incluso en Latinoamérica, más del 90% de las personas están cubiertas digamos, en lo que es su hábitat o su lugar de circulación con redes de comunicaciones. Hay otro tipo de intereses, o sea, que tienen que ver con el despliegue de infraestructuras, o sea, las redes móviles necesitan antenas. Y paradójicamente, y esto tal vez es un poco ingenieril lo que voy a decir, voy a tratar de explicarlo de una manera más para no ingenieros, pero paradójicamente tecnologías como 5G necesitan más antenas, pero más antenas es menos posibilidad de contaminación, si la hubiese. Tú mismo dijiste que la OMS lo pone en potencial. ¿Por qué? Porque tú necesitas más antenas para que haya menos personas por antena, menos dispositivos por antena y cada dispositivo tenga acceso a más velocidad, ¿no? Pero por otro lado, cuando tú tienes las antenas una más cerca de la otra, para que no haya interferencia entre una antena y la otra, tienes que tener menos potencia. Entonces, paradójicamente, más antenas significa menos potencia. Con lo cual, si hubiese, y lo pongo en potencial, algún riesgo, sería aún menor. Claro. Pero quiero explicar con una figura distinta a esto, Alejandro, porque siempre a mí una vez me contaron esta idea y creo que podría graficar bastante bien lo que mencionas. Pensemos en una habitación
y en una habitación cualquiera, de 3x2, y en el centro de esa habitación, en el techo, hay una bombilla, un foco, y ese foco se enciende y genera una temperatura. Si tú estás más cerca del foco, te puedes quemar. Si estás más lejos del foco, pues no te va a iluminar. Pero si ese foco lo cambiaras por pequeños focos en todas las paredes, cada foco consumiría menos potencia y la habitación se iluminaría de forma pareja. Ese es un poco el concepto de cómo las antenas, las nuevas antenas de generación 5G, podrían reducir su consumo, pero también extender el beneficio a más personas. Ese ejemplo es brillante y ya te adelanto que te lo voy a copiar para otras entrevistas. Porque no se había ocurrido. Realmente lo del calor es exactamente, el calor es energía y en definitiva, de hecho el calor es una onda electromagnética de mucha más frecuencia. Tal cual. ¿No? Los infrarrojos y tal, pero no estamos hablando de otra cosa. Realmente es así. Entonces, lo que pasa es que, bueno, muchas veces, y nosotros en la industria tenemos ese rol. De hecho, en la GSMA, parte de nuestro rol es difundir estos mensajes, y acá te agradezco nuevamente esta posibilidad que nos das de llevar estos mensajes al público en general, porque, bueno, los que somos especialistas, los que estamos todo el día encima de esto, lo tenemos tal vez más claro, ¿no? Pero bueno, la gente, digamos, estas cosas asustan y hay gente que, se dedica a de alguna manera a generar un temor. No hay que tener ningún temor. Las infraestructuras de 5G son incluso cada vez más pequeñas. O sea, las antenas, cuanto más antenas tienes que tener y un poco por las frecuencias que se van a utilizar, puedes emplear antenas más pequeñas. Ya no necesitas grandes torres de telecomunicaciones como las que había en los años 80, en los años 90, esas que todavía hay algunas de esas de microondas. Ese tipo de infraestructuras para 5G no son necesarias. No he preparado aquí alguna foto como para mostrar, pero bueno, hay lo que se llaman microceldas o pequeñas antenas que tienen diámetros de 20 centímetros y tú la puedes pegar en una pared, en un poste de iluminación. Realmente, y cuando uno compara los beneficios que la conectividad trae a la población versus los potenciales molestias que puede tener, salir de mi casa y ver una antena, pero bueno, los beneficios superan con creces las posibles molestias que podría haber. Hablando de molestias, perdóname Alejandro, una de las cosas que la gente señala respecto a esta siguiente generación de telecomunicaciones, y hablando justamente de dispositivos, es la obsolescencia. Porque cuando saltemos a una nueva generación de equipos 5G, sabemos que como ocurrió con la generación previa, los teléfonos que eran 3G, que no eran compatibles con 4G, no se podían usar con esta nueva tecnología. Lo mismo va a pasar con esto. Es decir, que un teléfono actual 4G no será compatible con 5G. Y para mucha gente el tema de la cantidad de insumos que se requieren para la construcción de nuevos dispositivos y el desecho de los actuales que se convertirán en obsoletos, pues puede resultar también una gran molestia, sobre todo cuando reportes previos mencionan que el 84% de la basura tecnológica del mundo no tiene destino final todavía, en función del tipo de reciclaje que van a merecer, del tipo de destino que tendrían o el tipo del futuro de armado que tendrían en otros dispositivos. Así que estamos también pensando que esta tecnología podría generar un nuevo proceso de construcción rápida de dispositivos y desecho rápido de otros. No va a ser tan así, te lo cuento. Primero, la quinta generación tecnológicamente, o sea, las antenas, la infraestructura de despliegue se monta sobre la de 4G. Esa es una gran ventaja en particular para Latinoamérica. Con Latinoamérica ha desplegado la red de 4G un poco más tarde que Europa, que Estados Unidos. Entonces, nuestra infraestructura 4G, dentro de lo que es la misma generación, es un poco más moderna. Porque son equipamientos, los equipamientos todos los meses aparecen nuevas versiones, es como la industria informática, ¿no? Y como los teléfonos, todo el tiempo están apareciendo nuevas versiones de hardware y de software. Entonces la infraestructura que tenemos en la TAM en general es una infraestructura 4G más moderna. Por otro lado, y nuestras propias proyecciones dicen que 4G y 5G van a convivir por lo menos 15 años más. ¿Por qué? Porque yo hace un rato te comentaba lo de la masividad, ¿no? Aplicada, por ejemplo, al agro. Otra característica que tiene 5G es la baja latencia, que es la latencia es el tiempo que tarda la señal de ir del punto A a un punto B. O
sea, desde un teléfono hasta el otro, por ejemplo. Ujú. Esto en 5G va a ser mucho menor, y en realidad lo que va a impactar esto no es tanto a las personas, sino a las aplicaciones industriales. O sea, vamos a ver una nueva generación de aplicaciones industriales que hoy no existen. Pero para las personas, por ejemplo, para la gran mayoría de las aplicaciones, como te decía, en 4G tú puedes ya hacer gaming de una manera muy fluida, puedes ver videos incluso en HD, en una pantalla de 6 pulgadas, que tampoco el ojo humano no puede distinguir Ultra HD en una pantalla de 6 pulgadas. Para eso necesitas televisores de 50, de 60 pulgadas, que no están conectados a través de redes 4G. A lo que voy es, para muchísimas de las aplicaciones, con una buena conectividad 4G es suficiente. Y 5G se va a montar, como dije, sobre la infraestructura de 4G para crear nuevos servicios. Y así es como van a convivir. Con lo cual, y el mensaje que quiero transmitir al gran público es, no va a ser necesario tirar o cambiar los teléfonos, ir corriendo a cambiar un teléfono 4G por uno 5G. Por supuesto que habrá nuevos, y de hecho hay, dispositivos 5G en los países donde ya existe. Si tú vas a comprar un teléfono nuevo, bueno, lo compras 5G porque tiene más velocidad, tiene otras características, pero no es que va a ser necesario un cambio en cuestión de meses. Esto se va a ir dando incluso por el propio deterioro de los equipos, ¿no? Un teléfono móvil dura, depende del uso que le des, 1, 2, 3, no más que 3 años, ¿no? O sea, después sí, completamente de acuerdo con problemas con la pantalla, la batería, con lo cual es un dispositivo, tenemos que tener en cuenta que es un dispositivo que la gente lo usa, no sé, 16 horas por día. No hay otro dispositivo electrónico que se use tanto, más que el reloj. Bueno, el reloj uno lo tiene puesto, pero el reloj es más resistente porque no se nos cae. De acuerdo. Tanto, no se nos moja tanto como el teléfono. Con lo cual, digamos, el mensaje que quiero transmitir es, no va a ser necesario salir corriendo y no va a haber un aumento masivo de lo que es la basura electrónica por el tema de 5G. Muy bien. Alejandro Adamovich, director de Tecnología y Estrategias de GSMA Latinoamérica, muchas gracias por tu tiempo aquí en Familia.com desde Perú. Te mando un fuerte abrazo y espero que estés bien. Un abrazo para ustedes y muchísimas gracias por invitarme a conversar con ustedes. Buenos días. Muy bien, gracias. Y recuerda, puedes volver a escuchar esta transmisión también a través de rpp.p e ingresas a la sección de audio y ahí tienes todo. Recuerda que en algún futuro, cuando compres un teléfono, tiene que venir con un sellito que diga 5G. Eso significa que el teléfono, porque en la caja viene 5G, ya debería venir también con la nueva tecnología. Esto, como decía Alejandro, todavía demora un poco más de tiempo. Espérate, no significa que compres hoy un teléfono 5G. En el mercado peruano no existen teléfonos 5G a menos que sean importados. Y hay que esperar a saber qué bandas va a licitar el Estado peruano para saber qué tipo de teléfono se debe construir para nuestros mercados. Calma, todavía hay tiempo. Tu teléfono 4G va a estar tranquilo. Pero lo más importante, no existe una relación directa todavía que sea concluyente respecto a este factor asignado a la tecnología inalámbrica. Pasa nada, todavía. Tranquilos. Esto tiene más beneficios, de todas maneras. Pausa. Tenemos que ir a los titulares y luego seguimos con más esta mañana aquí en Familia.com por RPP, La Voz.